Ok. Allá, Luis, antes de que empecemos, es que yo he atrasado en la materia como 2 semanas y esta semana estaba medio poniendo el día y me serán unas preguntitas. ¿Te puedo hacer una rápida? Sí, sí, sí. Que yo entendí de tu prepa, que hace 2 prepas, después del video y tal, que cuando tú tienes los vectores, los, 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 los vectores con Los el embeddings. ajá, los embeddings. Cuando tú tienes los embeddings, ellos encuentran las relaciones por su cuenta, ¿no? Sí, Y entonces, ¿cómo uno hace es... para...? Porque después en el curso de Andrew, carajo dice, Ujú. si tú ves que tu modelo tiene, que tu matriz embeddings tiene mucho sesgo, se lo puedes ver. Si ves que tiene la vaina del género, pues todo como que, ¿sabes lo del video? Pues que dice que si, ay, mira, si el género está acá y la profesión tiene más pinta de que es más hombre, uno agarra y la reduce. Ujú. Tal. Ajá, pero si ella encuentra las relaciones como tú sabes cuál es cuál. ¿Cómo tú sabes cuál es cuál la representación? Exacto, o sea, si como él sabe que, no sé, Que está más alejado, o sí, sea, está más exacto, o sea, cerca. según el género, por ejemplo, o sea, como tú sabes que eso es según el género y no según cualquier otra cosa. Porque tú tienes algoritmos que reducen la dimensionalidad del, de los embeddings, de los vectores. Entonces tú eh, puedes proyectar esos vectores, por ejemplo, en el espacio, y los puedes ver gráficamente. Y también en el testeo, o sea, cuando tú la pruebas y la usas el modelo, em, tú puedes ver que hay cierto sesgo, ¿no? Y puedes de alguna forma mitigarlo también. Sí. Claro, pero ¿cómo haces tú para decir, por ejemplo, este es el valor que corresponde al sesgo, o sea, de que este es el vector que dice que doctor es hombre? Algo así, o sea, este no es solamente el vector, este es el elemento del vector que representa, verga, hombre tiene Mm, cierta relación, o el doctor tiene cierta relación con el género, cosas así, o sea, como, ok. Claro, ¿cómo estableces un punto de comparación? exacto, Bueno, como tú dices, verga, este es el de género, si el modelo fue el que encontró las relaciones a partir de ella misma, pues. claro. Bueno, yo entiendo, no sé bien, lo que yo entiendo de este asunto de las representaciones es que eh, es algo, o sea, la representación del vector es algo complejo. Eh, Uno le llama representación por características, featurized representation, pero también lo que dice Andrew en uno de los videos es que no, bueno, yo le entendí que no es tan así, pero tú, por ejemplo, si reduces la dimensionalidad de esos vectores, los graficas en el espacio, tú podrías ver de cierta forma esas categorías, Ok, ¿no? Y en el test, exacto, en la prueba también, porque ves que cuando genera, por ejemplo, texto, ves que hay sesgo, o cuando predice texto, también se ve que hay sesgo. Por ahí, por ahí va. O sea, no, igual lo voy a revisar a ver porque, exacto, uno se los explica acá como, bueno, este vector del, cada palabra tiene tantos elementos y cada elemento es una especie de puntaje en una característica. Pero exacto, eso es una representación que haya el modelo. Realmente no es que nosotros lo ponemos, entonces yo creo que es más complicado que eso, pero lo voy a claro, revisar. uno, a nivel, obviamente uno lo grafica y dice, ay, tal vez este sea esto, pero no sé si hay una manera así que ellos digan, no, que el modelo aparte te dice cuál es la relación. Pero eso también puede ser, pero yo no. Él es capaz de decir, mira, esto es género, porque está previamente entrenado para saber cuál es género. No sé. No sé si sea algo así, o sea, no, estos puros unos y ceros y tú te tienes que enterar cuál es cuál. Sí, bueno, esos son
representaciones internas del modelo. Yo entiendo que si uno va al embedding, o sea, si uno por alguna razón se pone a leer la matriz de embedding, no vas a entender nada, Ah, pero el ok. modelo ya, o sea, lo traduce para nosotros el modelo y dice, ah, sí, yo entiendo todo esto, esta es la relación de cada una de las palabras. Ok. Pero bueno, lo voy a revisar porque pasa a ver. No, Ok, entonces, a ver acá. Ok, estamos grabando. Entonces, bueno, buenos días. Bienvenidos a una nueva prepa de computación emergente. Esta, como les dije en el grupo, será la última teórica en la que veremos materia nueva. Eh, la próxima será la anterior al parcial y bueno, y ahí será como la que hicimos para el parcial uno que fue pues, ver preguntas de selección múltiple, de ser posible revisar alguna de desarrollo y nada, contestar a sus dudas. Esta es importante porque son las bases que van a tener que entender para hacer su proyecto 2. El proyecto 2 ya les había hecho un adelanto en la semana pasada. Van a hacer un modelo que entrene, que aprenda a jugar un juego de Atari. Ese, ese objetivo no se puede alcanzar tan fácilmente. No se puede alcanzar con los conocimientos que hemos visto antes. Evidentemente no se puede alcanzar ni con value iteration ni con policy iteration porque hablamos de un ambiente, una representación, un ambiente, sí, que el agente no tiene, probablemente no tenga un modelo, porque es demasiado complejo, es muy complejo. Pero tampoco va a ser suficiente con Q-Learning o con Sarsa porque eh, nuevamente el ambiente es demasiado complejo. Estamos hablando de un modelo que va a aprender a jugar un juego. Claro, no un juego de estos años, es un juego viejo, pero igual veremos la complejidad de todo ese ambiente, la complejidad de la tarea y veremos la complejidad que surge en general cuando nos enfrentamos a videojuegos, a intentar generar agentes con videojuegos, o sea, a entrenar agentes que jueguen videojuegos o que jueguen juegos de mesa, por ejemplo. Eso es lo más interesante acá. Para ello, entonces, surge lo que se llama el aprendizaje reforzado profundo. Profundo, bueno, yo creo que se pueden imaginar por qué va a llamar profundo, pero vamos a revisarlo, ¿no? Entonces, como les digo, ahorita estamos en una situación, ya ustedes vieron ambientes como el lago congelado, lo debieron haber hecho en clase porque ese es el que usa el profe de ejemplo. Em, pero ahorita estamos en tareas mucho más complicadas, mucho más complejas, ambientes con muchos más estados. En muchas situaciones, como les dije, incluyendo este juego Atari que se llama Breakout para el proyecto 2, la cantidad de estados es demasiado grande y hasta infinita. Bueno, nuevamente, o sea, con pinzas, tenemos que agarrar con pinzas eso porque nunca van a ser infinitos, sino que van a ser demasiado grandes. Van a haber muchas combinaciones posibles, demasiadas. A veces también podría pasar eso, que son muchas acciones. Entonces, vimos nuevamente, revisamos las, las formas de representar
los valores Q. Sabemos que una de las formas es la forma tabular, pero nuevamente, si tenemos muchos estados y muchas acciones, esa tabla, esa tabla Q va a ser imposible de construirla y va a ser inmanejable. O sea, quizás la podremos construir, pero va a ser en general inmanejable. Aparte, va a ser demasiado grande, por lo que va a consumir demasiada memoria de manera innecesaria. En general es impráctico. Igual lo vimos con SARS y Euler, ¿no? Pero igual estos dos algoritmos tampoco son suficientes para hacerlo. Igual, igual es necesario hallar estos valores, hallar estos q-values de estado-acción, porque igual queremos alcanzar nuestros objetivos, queremos hacer que nuestro modelo aprenda a jugar cierto videojuego o aprenda a jugar cierto juego de mesa. Tenemos que hacerlo, no podemos abandonar el objetivo, no podemos abandonar el hecho de que queremos buscar la política óptima, bueno, queremos que la gente encuentre la política óptima y nos supere. Así que hay que repensar, hay que plantearnos una nueva forma de cómo hallar esos q-values. Entonces surge esta pregunta que qué podríamos hacer para resolver esta situación. Ya vimos que esto se llama aprendizaje reforzado profundo. Nosotros tenemos un conocimiento de la, digamos, primera mitad, o sea, la primera unidad de la materia, que es el aprendizaje profundo. La tabla de Q-values no me ayuda, está completamente descartada. Eso es lo que llamamos una forma de aproximar la función, los Q-values. Está este método tabular, que vimos la prueba pasada, pero también podríamos aproximarla de otras formas. Podríamos, por ejemplo, de alguna forma, introducir una herramienta que, dado un cierto conjunto de datos, haya una función que se ajuste a toda esa información y me devuelva alguna predicción. Eso no es más que una red neuronal. Nosotros vimos que las redes neuronales lo que hacen es alimentarse de ciertos datos, y lo vieron en el primer proyecto. Se alimentaba en ese proyecto de todas las prendas preprocesadas y generaba una clasificación. O podríamos tener un modelo predictivo que se alimente todos de ciertas estadísticas, como lo vimos en también las primeras prepas, qué sé yo, el ejemplo de la predicción del precio de la vivienda. Entonces, él se alimenta con datos y lo que hace es ajustar para luego poder predecir. Nosotros podríamos aplicar eso perfectamente acá. Y es algo mucho más práctico que la tabla Q, porque ya no tengo eso, no tengo una tabla, no tengo una estructura de datos que tengo que inicializar y actualizar y mantener y mantener y que sea consistente, que no elimine ninguna información, se mantenga en el tiempo, el, el modelo la tenga presente. Ya podemos soltar todo esto y decir, oye, vamos a aplicar una red neuronal, incorporar redes neuronales que se entrenen para ajustarse a los datos de, que va a recibir este modelo de aprendizaje reforzado. Y esa red neuronal me va a ayudar
a tener una forma sintetizada de calcular y estimar Q-values. ¿Ok? Entonces, acá surge lo que llamamos el Deep RL, aprendizaje reforzado profundo. Como les digo, podríamos aplicar los conceptos vistos en Deep Learning para poder obtener los valores Q de interés. En este caso, lo que podríamos hacer es usar una red neuronal tradicional que permita aproximar esos valores de estado y acción. Se alimentará de la información, de una información particular que ya veremos ahora. En general, se va a alimentar de información que del ambiente relacionada con el agente también, y con esa función en la que se está ajustando la red neuronal, va a poder aproximar valores de estado y acción. Esto esto ha sido estudiado, y hay una arquitectura particular em, para esto que se llama la Deep Q Network. En el curso, en el curso que deberían estar viendo de aprendizaje reforzado, ellos al final la mencionan. Y bueno, como les digo, esto es bastante útil porque nos permite entonces ya dejar por completo representaciones tabulares para pasar a cálculos mediante una aproximación. Entonces, eso tiene completamente ventajoso. ¿Ok? Esta arquitectura, aparte de tener una red neuronal que va a ser una red particular por la tarea que estamos haciendo, tiene otros elementos que van a ayudar a que mejore y a que trabaje efectivamente. ¿Qué elementos tiene esta DeepQ Network? Ok, entonces nosotros queremos crear una red que, dado el estado actual de un agente, permita predecir los Q-values por cada acción. Ok. En primer lugar, recibe el estado actual del agente. Entonces, el del agente. Entonces debe recibir información del ambiente, debe recibir, por ejemplo, la información de la acción que va a tomar el agente. Debe también tener en cuenta la señal de feedback, la recompensa, y también dónde va a terminar el agente una vez haya tomado esa acción. Debe tener esos componentes. Debe tener esos componentes. Aparte, es un modelo que queremos que aprenda a jugar. No recibe cualquier información, recibe imágenes, porque va a tener su ambiente, y su ambiente no es más que una cuadrícula de píxeles. Entonces, tiene que estar capacitada para recibir imágenes. También debe tener mecanismos de actualización, de mejora, porque si queremos predecir, entonces queremos nuevamente, aquí es cuando también les digo que no hay que olvidarse, cuando les decía que no había que olvidarse del tema anterior de la materia, tenemos que incorporar todos los mecanismos para para que nuestra red mejore, halle cada vez los parámetros más óptimos, minimiza el costo. Hay que definir formas de actualizar esa red. Eso va a ser un problema que los vamos a resolver. Y también nos va a devolver estos Q-values por cada acción. Entonces, entender también que
para la capa de salida hay que tomar en cuenta todas las acciones posibles del ambiente. Entonces, como toda red tradicional, tendrá esa arquitectura particular y unos elementos asociados. Como les digo, la entrada de la red, nuevamente, hay que entender bien cómo va a ser esa entrada. La función de costo, porque evidentemente queremos minimizar el costo para hallar los parámetros óptimos, entonces hay que saber cómo actualizarla. Y también incorporaremos tres elementos nuevos, que es el replay buffer, la red real y la red target. Red real y red target nos ayudarán en esto de la optimización de la red, y el replay buffer también tendrá ciertas ventajas. Entonces vayamos con el primer punto, que son las entradas de la red. Las entradas de la red. Aquí dependerá del problema. En la primera lámina que vimos, yo les puse a propósito otra vez una tabla, digamos, de Go, porque nuevamente se desarrolló el mismo equipo que desarrolló este modelo para que juegue Atari, desarrolló un modelo que aprendió y superó al campeón mundial de Go, ¿no? Probablemente el profe les mande, como les dije en la prepa pasada, les mandé esa tarea. Pero bueno, hay que entender cómo son las entradas de la red. Entonces, hay que entender cómo es el formato. Cómo es el formato. Dependiendo del juego, pues evidentemente va a variar de uno u otro formato. No es lo mismo que la red aprenda a jugar Atari a que aprenda a jugar Pong, por ejemplo, o a que aprenda a jugar Go o ajedrez también. En todos esos juegos se han desarrollado modelos. Entonces, la dimensionalidad dependerá del formato de la entrada. Alto por ancho por el número de canales, como lo hemos visto en redes convolucionales. Al ser imágenes, entonces se usará una red convolucional cuya entrada estará ajustada a las características. ¿Qué características? Bueno, justamente la dimensionalidad. El tamaño de la entrada, eh, exacto, el tamaño, los canales, etc. Por este elemento es que hay una gran cantidad de estados. Si nosotros tenemos imágenes, nosotros lo vimos un poquito cuando estudiamos redes convolucionales. En este caso, en el caso de Atari, ahorita no me acuerdo las dimensiones, pero bueno, supongamos que son, qué sé yo, 80 por 80, por ejemplo. 80 píxeles por 80 píxeles. Claro, eso va a requerir un preprocesamiento que lo revisarán ustedes, porque hay información que podemos omitir, pero supongamos que toda la imagen recibida es 80 por 80 y son tres canales. Entonces, 80 por 80 es 6400, por los tres canales son como 19.200. 19.200 combinaciones posibles, algo así. Ahí es cuando podemos palpar el problema de que hay muchos estados. Muchos estados porque, bueno, son píxeles. De ahí a que surja la necesidad de definir un nuevo método para poder entrenar a nuestro agente en estos ambientes más complejos. ¿Ok? Un punto importante, porque de hecho fue una pregunta de examen, el elemento de la temporalidad es fundamental para el entrenamiento. ¿Por qué? Si nosotros vemos otra vez este fotograma, ¿ustedes creen que con ese fotograma es suficiente para saber si la pelota va hacia los ladrillos o va hacia la barra?
No, no es suficiente. No es suficiente información. O sea, bueno, es como cuando tomamos una foto del sol. O sea, a veces podemos ver, estará atardeciendo, estará anocheciendo. No sabemos. Es fundamental para la gente que nosotros le proporcionemos un elemento de temporalidad. Es decir, la gente no solo va a recibir este fotograma, sino que va a recibir, bueno, para el anterior fotograma y el siguiente, para que él tenga una noción y diga, ok, la pelota está yendo hacia los ladrillos. ¿Por qué? Porque, bueno, el primer fotograma, aquí estaba la pelota, el segundo, esta y acá, para tener un contexto. Porque con solo ese fotograma no es suficiente. Entonces, en otras palabras, esto permite a la red saber cuál es el estado presente y el futuro. Después tenemos el replay buffer. ¿Qué es el replay buffer? Bueno, el replay buffer, como dice, es un buffer, como los que nosotros ya conocemos, y se va a encargar de almacenar de manera dinámica las experiencias pasadas de la gente como tuplas. ¿Qué tuplas? Estas que están acá. Y bueno, aquí está en otro orden, pero lo importante es que almacena el estado actual de cualquier instante, la acción que se toma en ese instante y luego la recompensa recibida junto al estado siguiente. Eso es lo más importante. Una forma de almacenar toda esa información. Esto permite a la gente recordar y reutilizar experiencias pasadas para el entrenamiento. Al final, bueno, nosotros estamos trabajando con redes neuronales, necesitamos información para alimentarla, para optimizarla. Bueno, la extraemos de aquí. Y esto entonces, pues, nos permite una forma de recordar, exacto, de revisitar toda la información pasada. Pero es más que todo como un, un conjunto de datos. Este es mi dataset que voy a usar para entrenar mi red neuronal, mi Q-Network. ¿Ok? Em, Evidentemente, como cualquier buffer, como cualquier espacio de memoria destinado al almacenamiento, tiene un espacio limitado y debe seleccionarse adecuadamente. Importante. Em, no podemos, o sea, podríamos elegir toda la memoria si quisiéramos. Es igual que parecido con el batch size. Podemos elegir toda la memoria, podemos elegir poco espacio, pero es importante saber definirlo, para saber cuánta información voy a almacenar. ¿Por qué también es importante definirlo? Porque el mecanismo del replay buffer es que él continuamente se está actualizando, pero se guarda de forma que las tuplas más viejas se descarten. Evidentemente lo que me interesa es agarrar la información más reciente, porque si yo selecciono la información más reciente, pues em, en ese momento ya la gente estará mejorado. No tiene sentido guardar información vieja, porque eso es un momento, esas son tuplas en las que la gente aún no estaba bien entrenado. Entonces lo mejor siempre es, lo que se hace es que el replay buffer se actualiza tomando las tuplas más recientes y descartando las más viejas. ¿Qué otra información tenemos? Pues que llegará un punto en el que el buffer
tendrá experiencias actualizadas, ¿no? Porque se fue llenando progresivamente, fue avanzando, el modelo fue avanzando en el aprendizaje y fue entonces descartando todas las tuplas anteriores, las viejas, y fue recopilando las más recientes. Entonces son experiencias actualizadas. De esta forma, conforme la gente sea mejor, mejor será el dataset, ¿no? Como les mencioné, eso es la implicación de todo esto. Mejor será el dataset contenido en el buffer, por lo que las predicciones de los Q-values serán mejores. Se va actualizando, se descartan las últimas, y bueno, este es mi dataset. La red va a mejorar, va a ser más óptima, va a ser más actualizada, eh, y va a poder generar mejores estimaciones la red. ¿Ok? Entonces, bueno, esto también sirve un apoyo como para facilitar el proceso de aprendizaje porque es un ambiente con muchísimos estados, no solo el uso de la función Q, sino el uso también de este replay buffer. Y también nos permite mayor estabilidad en el aprendizaje al tomar en cuenta varias experiencias. Una duda que podría surgir acá también es, ajá, ¿y cómo el agente selecciona esas tuplas para optimizarse? Lo que hace es una selección aleatoria. Quizás lo primero que pensaríamos es que selecciona las más recientes, pero eso me carga de sesgo, porque entonces le da un apoyo al modelo para que aprenda conforme, o sea, asignada la temporalidad. Y no, nosotros queremos que él aprenda de manera integral con todo el dataset. No tomar las últimas experiencias, sino hacer un sampleo aleatorio y usar esa información para así em, aproximar y entrenar. ¿Ok? Después tenemos la red real. Ajá. Hay dos redes, la red real y la red target. Esta red real tendrá como capa de entrada el formato, o sea, una capa de entrada definida con el formato que ya vimos, ¿no? Que dependerá de cómo es digamos, cómo es el ambiente, entre comillas, o sea, cómo es el formato del fotograma que recibirá el modelo. Y también tendrá capas internas, como las de una red convolucional. Luego, la capa de salida contendrá los valores Q aproximados por cada acción posible en el estado actual. Nosotros queremos predecir los valores, los valores Q, queremos saber cuál es la mejor acción a tomar. Entonces la salida tiene que ser tantas acciones haya en el ambiente, para así conocer, hallar el máximo y conocer la política óptima. Y la dimensionalidad de las salidas, bueno, como digo, dependerá del espacio de acciones. O sea, de qué tamaño será el vector de salida. Pues, evidentemente dependerá del ambiente, porque hay ambientes, no todo ambiente es como el de Atari, por ejemplo. En el de Atari verán que hay izquierda, derecha, no hacer nada. Importante siempre considerar el no hacer nada. O supuestamente hay otra acción también, pero era creo que algo de disparar. Yo pensaba que había tres, pero incluye esa. Mm, no sé.
Pero bueno, ese es esas son las 4 acciones que toman en cuenta el ambiente. Pero no todos son así, no todos los ambientes tienen ese conjunto de acciones, sino pueden ser más, pueden ser más. En, en otros juegos de Atari, pues ya hay otros controles. En una imagen se los muestro, ¿no? Eh, Aquí podemos ver un diagrama de cómo es más o menos el esquema, ¿no? Entonces aquí está el agente. El agente tiene su representación, bueno, su representación no tanto, sus Q-values, que en este caso, como digo, ya no es una tabla, sino ahora es una red neuronal que recibe el estado, los calcula en función de un conjunto de parámetros que aquí llamamos teta, y halla la política pi en términos de los parámetros, dado el estado actual que recibe y la acción, y cada una de las acciones. Entonces, con esta aproximación de los valores Q, el agente toma una acción sobre el ambiente. Como aprendizaje reforzado, siempre lo hemos hecho, y el ambiente en respuesta le devuelve una señal de feedback, una recompensa, y aparte le devuelve un nuevo estado, entonces, el cual usa el agente y así sucesivamente. Se hace un ciclo virtuoso. Esta es la red real. Ahora ¿qué diablos es la red target? Pues hay un problema, como les digo, es que nosotros tenemos esa red real, que es la que vamos a usar para hallar el valor, aproximar el valor eh, de los estados y acciones, pero ¿cómo lo optimizamos? Porque aquí tenemos esta red y hallamos los Q-values, pero no tenemos un valor de referencia. No es como, como vimos al inicio de la materia, con el aprendizaje supervisado, que teníamos valores de referencia, lo que llamamos el ground truth, como la base, con la que comparar, calcular el costo y optimizar. No la tenemos. ¿Cómo la podríamos obtener? Bueno, algo bastante curioso y es definiendo la red target, que no es más que una copia fijada de la red real. ¿Por qué es esto? Bueno, como pretendemos aproximar o estimar los valores Q, necesitamos algo con que compararlo, porque necesitamos calcular costo y, bueno, necesitamos actualizar parámetros. Para actualizar parámetros necesitamos calcular costo, por tanto, calcular pérdida. Y para eso necesitamos una base con que calcularlo. Eso se hace a través de esta red target. Entonces usaremos una copia de la red real que se actualizará con menos frecuencia, llamada red target. Y con ella compararemos los valores Q. Aparte, esto hace más estable el entrenamiento, porque también podría surgir, eh, también lo más lógico podría ser, bueno, pero actualicemos la red Q consigo misma. No, cuidado, eso genera ruido. O sea, realmente las actualizaciones de esa forma generan mucho ruido y obstaculizan el aprendizaje.
es mejor sí hacer una copia de la red real o, en otras palabras, una copia de los parámetros de la red real y ahí calcular el valor Q y comparar. Y comparar. Como es la red target es una red que se actualiza cada cierto tiempo, surge el, el- el punto de cómo definir esa frecuencia de actualización. Bueno, esa frecuencia de actualización es también un hiperparámetro. Entonces hay que saber definirlo. ¿Ok? No sé si hay alguna duda. Esto es de las partes más... ¿cómo se llama esto? Las partes más... Se me olvidó. Místicas de la materia. Entonces, son bien, bien loco esto. No sé si hay alguna duda, si todo está bien. Bueno, sigamos entonces. Eso es con la red target. Conocida la red target, bueno, algo importante a destacar acá es que esta red recibe el estado actual y esta va a recibir el estado siguiente. ¿Por qué esto? Bueno, por cómo se define la función de costo. Bien sabemos que la función de costo nos permite saber qué tan adecuadas están nuestras predicciones. Entonces, esta función de costo lo que va a hacer es medir qué tan alejados están los q-values de la red target con los de la red real. Por eso es que definimos esas redes. Por eso es importante tenerlas. Ahora, el objetivo entonces será minimizar el error cuadrático entre estos dos valores, como ya lo hemos visto, a través de la optimización de los parámetros. Se van a ir actualizando y se van a ir optimizando. Como los parámetros cambiaron, ¿ok?, los valores Q predichos serán diferentes. Y por tanto la política cambiará. ¿Por qué? Porque continuamente estamos en el proceso de estimar Q-values, hallar los más adecuados, y entonces en función de esos cambios, el agente cambiará sus acciones, cambiará su política. Aquí está esto es cómo se define la función loss, ¿no? Se hace a través de un valor esperado, nuevamente. ¿Cómo se calcula ese valor esperado? Bueno, sampleando tuplas en el replay buffer. Esta D estaba acá, se las puse en una parte de abajo, es del replay buffer. Y calculará el valor esperado de ese error cuadrático. Aquí es cuando entra también en juego la red target. ¿Ok? Esto es donde se calcula ella. Aquí, porque aquí es donde está el estado siguiente. Este es el valor Q que se calcula con la red target, tomando el estado S', la acción A', que es la acción siguiente tomada, y usando el conjunto de parámetros fijo de una cierta iteración. Y ese conjunto de parámetros fijos es la de la red target. Eso haya, con estos datos, haya el valor Q, lo maximiza en función de las acciones. Aquí usa el factor de descuento gamma y le suma la recompensa. Luego usamos nuestra red real
nuestra red real con el estado actual, la acción actual y sus parámetros normales en la cierta iteración y hallamos esa diferencia, lo elevamos al cuadrado y ahí calculamos el error. De ahí de ahí también surge el nombre de Deep Q Learning. Esto no es más que el cálculo que hacíamos para Q-Learning. Por eso es que se le llama así también. ¿Ok? Entonces, esta es la porción que se usa, donde se usa la red target y esta es la que usa la red real. ¿Sí? Y bueno, esto, como les digo, es sumamente importante y es básico en esta forma esta variación del aprendizaje reforzado. Esto nos facilita mucho, esto nos ayuda mucho a reducir el ruido, a reducir la, lo que mencionamos antes, aumentar la estabilidad del aprendizaje. Esto es extraído del artículo hecho por Silver y otros en el 2013, donde se habló por primera vez de un, un modelo de Deep Q Learning que aprendió a jugar todos estos juegos de Atari. Esto es un pseudocódigo, digámoslo así, de el algoritmo de Deep Q Learning. Entonces, aquí por lo menos, aquí vemos que se inicializa todo, se inicializa el replay buffer, lo llamamos D, con una cierta capacidad, N mayúscula. También inicializamos la función Q, la función de valor de acción, con los pesos aleatorios, ¿no? Entonces, otra vez, esto es para la red. Aquí otra vez tenemos todos los aspectos que hemos visto antes, inicialización, todos los hiperparámetros, etc. Luego aquí hay un loop grande, donde se itera sobre la cantidad de episodios. Recordemos que como es aprendizaje reforzado, el aprendizaje está esquematizado en episodios. Dentro de este loop grande, inicializamos los estados. Y bueno, aquí hablan de eh, secuencias preprocesadas. ¿Ok? Y aquí tenemos otro loop que es en función de la cantidad, digamos, de el tiempo dentro de cada episodio. Bueno, algo importante que me pasó es que cuando se alimenta el replay buffer, para alimentar el replay buffer, evidentemente usamos epsilon greedy. Aquí seguimos manteniendo el epsilon greedy porque, bueno, ya vimos que era lo más adecuado para para el aprendizaje reforzado. Aquí cuando ya vamos desde model free en adelante es fundamental usar epsilon greedy. Entonces con probabilidad epsilon se selecciona una acción aleatoria que llamamos a sub t. Si no, o sea, con probabilidad 1 menos epsilon seleccionamos la que nos maximice, la acción que nos maximice el Q-value. Y dentro de una especie de simulación, lo que se hace es ejecutar esa acción, capturar la recompensa y capturar el estado siguiente. Ya con toda esa información y bueno, con el estado siguiente preprocesado, guardamos esa tupla en el dataset.
Y a partir de acá es que comienza el uso de las redes. Se samplea una cierta tupla del dataset y se calcula el valor Q, ¿sí? Dependiendo de qué estado sea, ¿no? Si es terminal, sabemos que cuando es terminal no hay recompensa futura. El valor del estado actual es 0, porque ya no podemos hacer nada, ya termina el episodio, pues. Y si no es terminal, pues lo calcula en función de Q-Learning. Y aquí otra vez aparecen los elementos que vimos en aprendizaje profundo, y es que con este cálculo, esta y sub j, haciendo la diferencia con la q real al cuadrado, se calcula el gradiente necesario, el paso para actualizar los pesos. Entonces aquí se termina este loop y aquí termina el loop del episodio. Entonces si sustituimos YJ, si estamos en un estado que no es terminal y sustituimos YJ, pues veremos que acá, esto que está acá, y es como vimos en el cálculo del loss. ¿Ok? Y también acá eh, podemos ver sobre que en términos de J, ¿no? Los estados y las acciones. Entonces aquí se calcula para el estado, valoramos para la acción siguiente a partir del estado siguiente, estado J más 1, y aquí usamos el estado actual y la acción actual. Esto es con la red target y esta es con la red real. ¿Ok? Y bueno, una especie de síntesis para los pasos en DeepQ Network. ¿En qué consistiría? Bueno, primero en tomar la acción A sub t según epsilon greedy y basado en la política que tenga la gente en el momento. Se captura toda la información relacionada y se almacena en el replay buffer, acción actual, estado actual, recompensa obtenida y estado percibido siguiente. Luego de ahí se samplea de manera aleatoria, importante que de la manera aleatoria para romper la temporalidad en el aprendizaje, no depender de no depender de la información más reciente, sino de cualquier dato que se haya percibido. Sampleo aleatorio de un batch pequeño de experiencia. Bueno, el batch dependerá el tamaño del batch, ¿no? Porque hiperparámetro también. Luego se calculan los valores Q con respecto a los parámetros fijos antiguos W barra, estos son los parámetros de la red target. Luego calculamos los valores Q reales y optimizamos el error cuadrático entre estos valores Q reales y los targets. Y aquí tenemos también un diagrama, ¿no? Entonces aquí tenemos el replay memory. De acá seleccionamos un batch aleatorio, se optimiza, se le pasa a la PolicyNet, que en este caso es la red real. Elegimos una acción. Entonces acá se hace la acción, se samplea nuevamente, se guarda esa información percibida en
en el dataset, en el replay buffer, esta red real también se actualiza y se hace la copia para la red target y optimizamos. Entonces, eso es más o menos el flujo del aprendizaje, ¿no? Esta imagen es bastante chévere porque nos permite ver de manera visual cómo sería la representación, cómo sería eh, sí, la estructura a grosso modo de la red de la DeepQ Network que se va a usar para entrenar en un cierto juego de Atari. En un cierto juego de Atari, no sé, aquí debería quitar Atari Breakout, en un cierto juego de Atari. Entonces aquí vemos cómo recibe la imagen, hace las convoluciones, se le pasa a una ReLU, por ejemplo, se hacen las convoluciones, se le pasa a otra ReLU y acá se aplana el vector. Se aplana la imagen procesada como una red convolucional cualquiera. Entonces, todo es como una red convolucional cualquiera, se aplana, se procesan por fully connected. Aquí hay una activación, se procesa fully connected. Y acá es la de lo más importante. Esta capa de salida serán los Q-values. Los Q-values que me devolverá, que me aproximará, que me aproximará la red, dada el estado que reciba. Entonces podríamos tener un juego, bueno, no se me viene ningún juego a la mente, pero estos serían un posible conjunto de acciones. Posible conjunto de acciones. Si es un juego que admite todos estos controles, bueno, entonces los Q-values, el tamaño del vector de salida debería ser este, porque este es el conjunto de acciones. Vamos a hacer todas estas. Si es Atari Breakout, pues ya les mencioné, Atari Breakout solo tiene 4 acciones. Una es que no reciba el input, una es que vaya a la derecha, otra es que vaya a la izquierda y otra es que use el botón rojo, si no me equivoco. ¿Ok? Pero esto es para que tengan un esquema de cómo es la entrada en particular y cómo es la salida de una DeepQ Network. Siempre en las salidas, siempre hay que considerarlos, se define a través de las acciones posibles, porque estamos hallando los valores de la acción, dado un cierto estado. Entonces es importante conocer el ambiente y cuáles son las acciones posibles que se pueden hacer, que se pueden tomar. Em, y también siempre es importante considerar la acción de no hacer nada, no input, siempre, siempre. Bueno, al menos en estos juegos. Luego, si vamos al conjunto de acciones de, por ejemplo, el de Go, por darles un pequeño spoiler, ahí ahí no tienes la opción de no input porque tienes que hacer un movimiento, ¿sí? Para que el juego continúe, cada jugador tiene que jugar una pieza. No se puede, a ver, sí, no se puede abstener, no puede pasar, si me lo recuerdo. Y si no, bueno, en el ajedrez, por ejemplo, en el ajedrez tampoco puedes pasar. Tienes que, a juro, mover una pieza. ¿Ok? Em, bueno, aquí, habiendo visto todo esto, quiero que piensen, podemos ponernos a pensar. No sé si Andrés quiere responderla.
también. Pero bueno, si este algoritmo, ¿qué tipo de algoritmo es de QN? ¿No? Supervisado, no supervisado, regresión o de clasificación. Hay una, les doy una pequeña pista y es que esta es, eh, sí es selección múltiple. Esta sí es selección múltiple. Hay una que es bastante fácil o bueno, debería ser bastante fácil de saber. Hay otra que sí cuesta un poco más verla, ¿no? Pero, pero bueno, A veces ah, de supervisado 100%. ajá. ¿Y la otra? La otra no me acuerdo. Que me quitan el teléfono. Ah, son dos. Son dos. Esta es el de selección múltiple. De clasificación. Ajá, exacto. Diría esas dos. Clasificación, sencillo porque al final tú hallas una distribución. O sea, no una distribución. Ya va, espérate. Clasificación. Ahora me confundí. No, no. Regresión. Ajá, no era tan fácil. No, porque tú no es importante. Supervisado sí. Supervisado sí, porque tú no, no es como lo que vimos al inicio de la materia, que es que tenemos un conjunto de datos que está etiquetado, bueno, en el proyecto. No es como no es que tenemos un conjunto de datos que está etiquetado, que ya conocemos el valor real, pero sí lo generamos. O sea, y tenemos una base que es lo que nos devuelve la red target, pues. La red fija, de ahí a que se fije. Ese, ese es el medio para calcular mi base, mi ground truth, mis valores reales, entre comillas, que yo uso para comparar y para actualizar la red real. Esa red target se fija, entonces yo le paso el estado S a la red real, le paso el estado S' a la red target, y ahí aplica QLearning y actualiza. Actualiza, calcula el error con la diferencia cuadrática y actualiza los pesos de la red real. De la red real. Cada tantas iteraciones, entonces, se va a actualizar la red target. Se va a copiar la red real. Supervisado. Ahora, nosotros con esa red real pretendemos estimar, estimar los valores Q. Si tenemos hallamos valores por cada acción, hallamos valores por cada acción, pero lo hallamos, bueno, justamente los valoramos, pues. Esa son valores que pueden ser mayores que uno, o menores que cero, por ejemplo. Pero son los aproximamos. Es más porque es aproximación. Entonces es de regresión. Claro, luego el criterio bueno, el agente va a saber que tiene que elegir la acción que maximice esos valores Q. Entonces el máximo, con el valor Q máximo, se selecciona esa acción y se actualiza la política óptima. ¿Ok? Pero es de regresión. ¿Ok? Entonces, bueno, esto sería todo por hoy. Eh, por hoy, por la parte de aprendizaje reforzado y por la parte teórica de la materia, ¿no? Ya como les digo nuevamente, eh, la semana que viene, estoy buscando acá, a ver la pregunta de selección. Esta sí es de regresión, o sea, a ver, ajá, de todas formas verificar.
Ah, yo lo marqué de clasificación. Mm, Bueno, ahora dudé, pero estoy casi seguro que es de regresión. ¿Será que es de Bueno, me disculpan aquí con la confusión. Ahora sí me confundí, si es de clasificación. Mm, ok, clasificación o regresión. Bueno, yo estoy, ahora pensándolo, yo estoy seguro que es de regresión, pero lo había marcado acá en las respuestas como de clasificación, no sé por qué. Pero bueno, nada, entonces eso sería todo. No sé si hay alguna duda. No, Luis, lo que sí te iba a decir, que es de tema tuyo, te lo digo por consejo y tal, tipo de consejo de escuela, pues, que tú tienes el poder. Que sabes que las vainas de los preparadores, las evaluaciones, me Ujú. dijeron los chamos que nada más pudieron evaluar a un preparador, porque como que nada más te deja hacer una respuesta. Ah, ok, no te permite rellenar varias. Exacto, o sea, tú mandas uno y chao. Ok, Porque no. ok, lo tengo. Ok, ahorita se lo comento a Guillem, que es el que No, gestiona eso. Claro, si tienes varios preparadores no te dejaba exacto. repetir el O sea, formulario. yo no me di cuenta antes, es porque yo nada más tengo uno, pues, pero creo. Pero no, el Ok, caso de mis chamos que ven varias prepas, ahí sí se jodieron. claro, claro. Bueno, lo tengo en cuenta, sí. No. Tal. Bueno, eso es todo. La verdad, no sé, yo se los mencioné. Bueno, en general con los proyectos, bastante chéveres. Me gustaron todos, eh, todos muy bien. En general, quizá lo más importante, los modelos, la mayoría, las redes que hicieron, la mayoría están bastante chéveres. Ahí tienen sus comentarios privados. Igual si tienen cualquier duda con respecto a eso me lo pueden decir. Igual no eh, se puede cambiar. Bueno, o sea, si es por mí, yo las puedo cambiar cualquier cosa, las notas, pero tendría que ver con el profe. Pero en general, chévere. Lo que sí les pido, por favor, es que tomen en cuenta siempre las revisiones. Por algo las hago y es lo que más me interesa, ¿no? Es lo que más me interesa que se lleven, para que lo tengan en cuenta para este proyecto salgan, salgan chévere. Em, lo bueno es que acá la programación no van a programar desde cero porque se les va a enviar un código que, en el que van a ir construyendo poco a poco. O sea, van a rellenar como espacios en blanco que tiene el código, pues. Realmente eso es una tarea que se las mandaron a los estudiantes que estaban viendo ese curso, el de DeepMind, que les mandaron en YouTube para la materia. Pero bueno, para nosotros es el proyecto. Entonces lo que tienen que hacer es rellenarlo, rellenar ese código y luego evidentemente ponerlo a funcionar. Pueden usar Kaggle, pueden usar Google Colab. Yo manejo Kaggle, no sé tanto, no, bueno, por no decir, no sé de Colab. Entonces, no es que no la usen, solo no aseguro, no creo que pueda orientarlos. Haré lo posible, ¿no? Pero no es mi fuerte. Mi fuerte es más con Kaggle. Tienen toda la libertad del mundo porque hay gente que se siente más cómodo usando Colab y que
igual podían usarlo para el proyecto uno. Yo no tengo problema. Con tal de que funcione, vea los resultados, vea que está ejecutado el código y todo eso, y sean evidentemente congruentes con los entregables, pues todo bien. Aquí hago otra acotación, que sí es lo más importante y de verdad, en negrita, hagan con tiempo el proyecto. Este sí les recomiendo ampliamente que lo hagan con tiempo, porque el entrenamiento ahora pasó de ser, supongamos, 2, 3, 4 horas a días. O sea, bueno, un día, no días. El modelo comienza a estar bien cuando pasa un día. O sea, pueden ajustarlo para que sea un día, está bien, pero considérenlo. Entonces háganlo con tiempo, Más o menos cuándo adáptense. es la entrega. La fecha, déjame ver si la consigo acá en el chat del profesor, porque ahorita no la tengo presente. Como Nicolás, ¿cómo se llama esto? Nicolás se monta en las olas, surfea con la fecha. Ay, coño, lo estoy llamando. Uy. Coño la madre. Se marcó. Ay, perdón, profe. Ay, qué pena. En fin. Eh, bueno, aquí no lo encuentro así rápidamente, así que se los digo después. Si no, le vuelvo a preguntar. Dale, buenísimo. Cuando es como que, o sea, obviamente para que te dé chance de hacer notas y todo eso, que crees que sea lo más tarde que lo puedas poner. La fecha. No, bueno, yo no fijo la fecha. Pero en general es el profe que la fija y yo el Ok. negocio con él si se atrasa. No, por mí, em, a ver, déjame ver el del trimestre pasado. Creo que fue como por semana 11 se lo mandaron. A ver. Ajá. A ellos se los mandaron el domingo de semana 11. Ok. Entonces, bueno, yo ya estaré ligero para semana 12. O sea, aspiro tener esas notas en ese momento. Y, exacto, es por ahí, eh, por semana 11. ¿Ok? Ok, ok. ¿Qué más así considerar? Bueno, los mismos entregables, mismo eh, video, evidentemente el código, informe y póster. Lo mismo, los mismos lineamientos, de ser posible el video menos de 10 minutos, el póster con la información sintetizada, todo lo que ustedes ya saben del proyecto uno. Ahí. Igual me pueden preguntar. ¿Y qué más? La tarea se las van a mandar, se las deben mandar por esa fecha también. A lo mejor es de esto, a lo mejor, ¿no? De aprendizaje profundo y, y ya. Y bueno, de verdad me disculpan aquí con la confusión con la pregunta. La verdad es que, bueno, igual es una pregunta medio mística, ¿no? Porque tienes exacto tus clases, o sea, parece clasificación, pero haces regresión, pero estimas valores, pero es por cada acción. Ahorita lo voy a revisar. Pero sí es supervisado, eso sí, ténganlo seguro. Y ya. Entonces, voy a dejar de compartir. Y bueno, eso sería todo. ¿Ok? Dale, bueno, Luis, estamos hablando entonces. Dale, chévere. Entonces, feliz fin de semana. Vale. Chaito. Dale. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene con la última prepa de todas. Así que traigan sus dudas, revisen las grabaciones y revisen las preguntas, no solo las que están bueno, no solo las que hemos visto en la clase,
en las prepas al final, sino también las que están en el drive. ¿Ok? Así que feliz fin de semana y se cuidan. Déjame parar la grabación mejor y ya.